Me declaré en bancarrota y mi esposo se divorció de mí esa misma noche. Cuando pedí un lugar donde quedarme, mi madrastra me cerró la puerta en la cara. Mi suegra hizo lo mismo, echándome de su propiedad. Solo mi abuelo, un humilde obrero de la construcción, estuvo dispuesto a recibirme. Al día siguiente, todos se arrepintieron. Antes de que comience la historia, déjame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias interesantes. Esa noche, la lluvia caía a cántaros. Era como si el cielo mismo se burlara de lo destrozada y patética que se había vuelto mi vida. Los truenos rugían con fuerza ensordecedora, pero los latidos en mi pecho eran aún más fuertes. Avanzaba con dificultad bajo la tormenta, dejando que la lluvia helada empapara mi costoso traje de diseñador. En mi mano derecha arrastraba una pequeña maleta con ruedas con algunas prendas de ropa. Eso era todo lo que me quedaba. Eso era todo lo que me permitieron sacar de la lujosa mansión que había sido mi hogar durante los últimos 5 años de matrimonio. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la lluvia fría, nublando mi mirada vacía. Todo había sucedido demasiado rápido. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla interminable. Hace apenas unas horas, estaba sentada en la silla de directora ejecutiva de mi propia empresa. Era una mujer independiente y exitosa, el orgullo de todos a mi alrededor. Pero una llamada del banco, a última hora de la tarde, hizo añicos la realidad que tanto me había costado construir. El banco me informó que todos los fondos de los inversores y las reservas de efectivo de la empresa habían sido completamente vaciados. Cero. No quedaba ni un centavo. Mi mundo se derrumbó cuando comprendí que mi socio de confianza, un hombre al que trataba como a un hermano, había malversado toda la fortuna de la empresa. Falsificó mi firma en varios documentos financieros clave y desapareció sin dejar rastro. Su teléfono estaba desconectado, su lujoso departamento en el centro estaba vacío, y dejó millones en deudas a nombre de mi empresa. Pero el detalle que me aplastó el pecho hasta casi dejarme sin aire fue que, unos meses antes, había puesto todos mis bienes personales como garantía. Hipotequé mi casa, mis autos y vacié mis ahorros para mantener el flujo de caja de la empresa cuando estaba en dificultades. Lo hice porque creía que la empresa se recuperaría. Ahora, con el dinero robado, el banco iba a embargarlo todo. Todo había desaparecido. En pánico, temblando y completamente destrozada, conduje de regreso a casa. Durante todo el camino lloré sin parar, aferrándome al volante. Mi mente solo pensaba en una persona, mi esposo, Roberto. Lo necesitaba desesperadamente. Necesitaba su abrazo. Necesitaba sus palabras de apoyo. Necesitaba que me dijera que íbamos a superar esto juntos. ¿Acaso no se trata de eso el matrimonio? De enfrentar los buenos y los malos momentos como uno solo. Aparqué el auto de cualquier manera en la entrada de nuestra casa, corrí bajo la lluvia helada y abrí la puerta principal, jadeando. Roberto estaba en la sala, sentado tranquilamente, tomando un espresso mientras leía algo en su iPad. Levantó la vista al ver mi rostro pálido y mi cabello empapado. Corrí hacia él y caí de rodillas a su lado, llorando sin control. Entre frases entrecortadas, le conté la catástrofe que acababa de ocurrir. Le hablé de la traición de mi socio, de los millones robados y de cómo el banco iba a embargar todos nuestros bienes. Tomé su mano con fuerza, buscando apoyo. Pero su reacción fue algo que jamás habría imaginado. No hubo abrazo. No hubo sorpresa. No hubo compasión. Retiró su mano bruscamente, como si mi contacto le diera asco. Se puso de pie y me miró desde arriba con una frialdad desconocida. Esa mirada me atravesó el corazón, mucho más que la noticia de mi ruina. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dijo, con un tono plano que me heló la sangre. Lo miré, incrédula, al hombre que había dormido a mi lado durante 5 años. ¿Cómo que qué tiene que ver? Vamos a perderlo todo, Roberto. Esta casa, nuestros ahorros, el banco se lo llevará todo mañana por la mañana. Necesito tu ayuda. Necesito tu apoyo. Roberto sonrió con cinismo, una sonrisa que nunca le había visto. Caminó hasta su escritorio de madera, abrió un cajón, sacó una carpeta gruesa y la lanzó sobre la mesa frente a mí. Cayó con un golpe seco. Ábrela y lee, ordenó con dureza. Con las manos aún temblando,
Abrí la carpeta. Dentro había varios documentos legales. Mis ojos se abrieron de par en par al leer los encabezados. Acuerdo de separación de bienes posterior al matrimonio y solicitud de disolución matrimonial. La fecha del acuerdo era de hacía unas semanas. Entonces lo recordé. Hace unas semanas, cuando estaba agotada por auditorías fiscales y casi no había dormido en 3 días, Roberto me dio unos papeles para firmar. Me dijo que era documentación rutinaria para un nuevo seguro de salud premium. Como estaba exhausta y confiaba plenamente en él, los firmé sin leer. Resulta que él ya sabía que mi empresa estaba al borde del colapso. En lugar de ayudarme, ideó un plan para protegerse. A través de esos documentos que firmé bajo un estrés extremo, todos los bienes valiosos que no estaban comprometidos con el banco, incluyendo la mayor parte del dinero líquido y las inversiones, fueron transferidos legalmente a su nombre. Y ahora, sobre la mesa, estaban los papeles de divorcio que ya tenía preparados. ¿De verdad creíste que me iba a hundir con tu barco? Se burló Roberto. Me casé contigo porque eras una mujer exitosa que podía financiar mi estilo de vida. Eras inteligente, rica y con un futuro brillante. Pero mírate ahora, no eres más que una montaña de deudas. No pienso pasar mi vida con una mujer arruinada como tú. Sus palabras me golpearon como un martillo. Mi corazón se hizo pedazos. El hombre que me susurraba "te amo" cada noche no era más que un parásito que se aferró a mí en la cima de mi éxito. Planeaste todo esto. Mi voz temblaba, conteniendo una ola de rabia y dolor. Mientras yo luchaba con todo para salvar la empresa, tú te estabas salvando a ti mismo, y engañándome. Se llama ser inteligente, respondió con indiferencia, cruzándose de brazos. Ahora recoge tus cosas. Ya le pedí a la empleada que empacara algo de tu ropa en esa maleta junto a la puerta. Deja las llaves del auto. Legalmente, el Mercedes ahora es mío. Y deja también las joyas que llevas. Fueron compradas con dinero que ahora me pertenece. Me puse de pie lentamente. Todo me daba vueltas. Quería gritar. Quería arañarle la cara. Pero no tenía fuerzas. La bancarrota me había quitado mis bienes, pero la traición de mi esposo me había quitado el alma. Con dedos temblorosos, me quité el anillo de bodas y se lo lancé al rostro. Golpeó su mejilla y cayó al suelo. Quédate con todo, susurré con la voz rota. No necesito nada de un traidor como tú. Roberto simplemente resopló. Caminó hasta la puerta principal, la abrió de par en par hacia la noche tormentosa y señaló hacia afuera. Lárgate de mi casa. Sin mirar atrás, tomé mi maleta y salí. En cuanto puse un pie en el porche, la pesada puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome sola bajo la tormenta. El sonido de esa puerta marcó el final de mi vida perfecta. Ahora estaba sola. Rota. Sin dinero. Sin un lugar al que ir. Me abracé a mí misma intentando combatir el frío que calaba hasta los huesos, caminando lentamente por la entrada. Mis pasos eran pesados mientras las ruedas de la maleta chirriaban contra el pavimento mojado. Las calles estaban oscuras y vacías, iluminadas apenas por farolas débiles y parpadeantes. La lluvia no daba tregua, golpeando mi cuerpo sin piedad. Mi ropa se pegaba a la piel, haciéndome tiritar. Pero el frío exterior no era nada comparado con el hielo en mi corazón. Mi mente iba a toda velocidad, intentando encontrar un lugar al que ir. Tenía casi nada de dinero. En mi billetera había un billete de $50 y algunos sueltos. Mis tarjetas seguramente ya estaban bloqueadas. Desesperada, pensé en un único lugar, mi casa de la infancia. La casa que dejó mi padre al morir, ahora ocupada por mi madrastra, Elena. Mi padre falleció hace 3 años, y desde entonces mi relación con Elena había sido distante. Era una mujer obsesionada con las apariencias y el estatus social, siempre rodeada de marcas de lujo y amistades del club. A pesar de todo, esperaba que, en una situación límite como esta, le quedara algo de humanidad y me permitiera quedarme 1 o 2 noches hasta poder pensar con claridad. Usé el poco dinero que me quedaba para tomar un taxi. Me dejó en el exclusivo barrio donde estaba la casa de mi infancia. Cuando bajé, la lluvia ya era más suave, pero seguía cayendo. La casa estaba completamente iluminada. Desde la reja se escuchaba música jazz y las risas agudas de varias mujeres. Parecía que Elena estaba dando una cata de vinos o una reunión con sus amigas.
Tragué saliva. Mi aspecto era un desastre. El cabello pegado a la cabeza, el maquillaje corrido, la ropa empapada y manchada de barro. Pero no tenía otra opción. Reuní valor, caminé hasta la puerta y presioné el timbre con dedos temblorosos. Las risas en el interior se detuvieron de inmediato. Un momento después, la pesada puerta a medida se abrió. Elena estaba allí, vestida con un elegante vestido de noche, un collar de diamantes brillando en su cuello. La cálida sonrisa en su rostro desapareció al instante, reemplazada por una expresión de sorpresa y absoluto desprecio mientras me recorría de pies a cabeza. «Dios mío, ¿pero qué es esto?», exclamó en voz alta, asegurándose de que sus amigas dentro pudieran escuchar. Unas cuantas mujeres, con maquillaje recargado, comenzaron a asomarse por encima de su hombro. «Elena», mi voz temblaba por el frío y el llanto. «Por favor, ayúdame. Mi empresa quebró. Roberto se divorció de mí y me echó esta noche. No tengo dinero ni a dónde ir. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo? Solo unos días, hasta que consiga trabajo». Los ojos de Elena se abrieron, no por compasión, sino por furia y vergüenza. Su rostro se enrojeció. Salió un poco hacia afuera y cerró la puerta a medias para que sus amigas no escucharan con claridad, aunque estaba segura de que todas estaban espiando. ¿En bancarrota? ¿Divorciada?, susurró con dureza. ¿Y apareces aquí con ese aspecto de mendiga para humillarme delante de mis amigas? ¿Qué van a decir cuando vean que mi hijastra se ha convertido en una vagabunda? Por favor, Elena, esta es la casa de mi padre. Solo necesito la pequeña habitación de invitados del fondo. Te prometo que no te molestaré, supliqué, casi cayendo de rodillas. Elena soltó una risa cínica y cruel. «Ah, ¿así que vienes a reclamar esta casa? ¿Crees que porque tocaste fondo puedes quitarme la propiedad de mi difunto esposo? Escúchame bien, desastre andante. Tu padre está muerto y esta casa es completamente mía. Viviste como una reina, tan arrogante, sin visitarme jamás cuando eras rica. Y ahora que estás arruinada, de repente recuerdas a tu madrastra. No quiero la casa, Elena. Solo necesito un techo», dije entre lágrimas. «Aquí no hay techo para un parásito como tú», replicó con frialdad. «Lárgate ahora mismo antes de que llame a seguridad del barrio para que te saquen a la fuerza. Solo traerás mala suerte y vergüenza a esta familia». Sin esperar mi respuesta, Elena volvió a entrar y cerró la puerta de golpe. El sonido retumbó en mis oídos, encerrando cualquier esperanza. Me quedé paralizada en el porche de la casa donde crecí, completamente rechazada por la mujer con la que mi padre se había casado. Con la poca fuerza que me quedaba, arrastré mi maleta. Sentía las piernas entumecidas. El estómago me dolía de hambre. No había comido desde el mediodía. Sumado al estrés extremo, sentía que me iba a desmayar. Caminando por la vereda, no sabía a dónde más ir. De repente, la imagen de mi suegra, Margarita, cruzó por mi mente. Aunque Roberto era un monstruo, tal vez su madre, una mujer que siempre presumía de su vida en la iglesia y de sus obras de caridad, tendría la conciencia suficiente para no dejar a su nuera en la calle. Sabía que era una mala idea, considerando que Margarita nunca me había querido, pero la desesperación había anulado mi lógica. Su casa no quedaba tan lejos de ese barrio. Obligué a mis piernas doloridas a seguir avanzando. Después de caminar casi una hora, cojeando, llegué a las altas rejas de hierro forjado de la mansión de mi suegra. Presioné el intercomunicador varias veces hasta que la empleada salió con un paraguas y abrió la pequeña puerta lateral. Caminé hasta el patio cubierto, donde Margarita estaba sentada en una silla de mimbre, disfrutando del aire fresco de la noche con una taza de té caliente. Al verme empapada y sucia, Margarita dejó caer la taza sobre el plato con brusquedad, su rostro deformado por el disgusto. «¿Qué haces aquí a esta hora con ese aspecto de rata callejera?», preguntó con frialdad, antes de que pudiera siquiera saludar. «Margarita», susurré, intentando tomar su mano. La apartó de inmediato. «Roberto me echó. Mi empresa desapareció y me pidió el divorcio esta noche. Por favor, déjame quedarme aquí solo esta noche. Me duele todo el cuerpo y me estoy congelando». Margarita soltó una risa seca. Se puso de pie, mirándome con absoluto desprecio. «Mi hijo ya me llamó. Me contó todo.
Ahora no eres más que una vagabunda arruinada, ahogada en deudas. Divorciarse de ti es lo más inteligente que ha hecho en su vida. Siempre supe que no eras buena influencia, con ese aire de gran ejecutiva, y al final solo arrastraste a mi hijo contigo. Pero Margarita, soy su esposa. Estuvimos juntos durante 5 años. ¿Cómo puede abandonarme en mi peor momento? Lloré, buscando comprensión de otra mujer. Una buena esposa protege la riqueza de su marido, no la destruye, gritó. Ya no tienes ningún valor para esta familia. Ni se te ocurra poner un pie dentro de mi casa y ensuciar mis pisos con barro. Desde este momento, ya no eres mi nuera. Bajé la cabeza, llorando en silencio. Mi corazón estaba demasiado roto como para defenderme. Parecía que el mundo estaba lleno únicamente de personas que amaban el dinero y el estatus. De repente, Margarita abrió su cartera de diseñador, sacó un billete de $50, lo arrugó ligeramente y lo lanzó al suelo del patio, justo junto a mis zapatos mojados. Tómalo, dijo con burla. Úsalo para tomar un autobús al centro y busca una estación de metro donde dormir esta noche. Y no vuelvas a mostrarnos tu maldita cara. La empleada cerró la reja detrás de mí. Margarita me dio la espalda, entró a la casa y cerró la puerta de golpe. Una vez más, me quedé frente a una puerta cerrada. Miré hacia abajo, al billete de $50 sobre el suelo mojado. Mi dignidad había sido pisoteada. Con manos temblorosas, lo recogí. No porque no tuviera orgullo, sino porque entendí que ese dinero podría ser lo único que me mantuviera con vida esa noche. Me di la vuelta y salí de la propiedad. Caminé sin rumbo bajo la llovizna que ya comenzaba a cesar. Las calles de la ciudad se sentían crueles. Apreté el billete contra mi pecho. ¿Quién más me quedaba en este mundo? ¿Quién aceptaría a una mujer en bancarrota, rechazada por su esposo y su familia? En la oscuridad de la noche, un recuerdo emergió. La única persona de mi sangre que me quedaba. Alguien a quien había ignorado durante años por estar demasiado ocupada persiguiendo riqueza y éxito vacíos. Mi abuelo, Arturo, el padre de mi difunta madre. Un anciano obrero de la construcción que vivía en un barrio deteriorado en la zona sur. ¿Aceptaría a una nieta que solo lo recordaba cuando estaba completamente destruida? Caminé hacia la parada de autobús más cercana, aferrándome a mi última chispa de esperanza. La noche parecía interminable. El viento húmedo atravesaba mi traje, que ahora estaba rígido y pegado a mi piel. Después de caminar bastante desde el barrio lujoso de Margarita, encontré una avenida principal donde aún circulaba transporte público. Temblando sin control, detuve un autobús casi vacío. El conductor me miró con desconfianza por el espejo retrovisor, probablemente por mi aspecto destrozado, los ojos hinchados y la pequeña maleta a la que me aferraba como si fuera mi vida. Introduje el billete de $50 en la máquina, tomé el cambio y el autobús avanzó por las calles silenciosas. Me senté en un rincón que olía a humo viejo y lana húmeda, apoyé la cabeza contra la ventana empañada y observé las luces de la ciudad desdibujarse mientras mi mente viajaba hacia el hombre al final de este camino. Abuelo. Desde que construí mi empresa y me casé con mi esposo obsesionado con el dinero, casi nunca lo visitaba. Siempre decía que estaba demasiado ocupada. Reuniones, cenas con clientes, viajes por Europa con Roberto. Si era sincera conmigo misma, tal vez me avergonzaba un poco de su vida tan humilde. Era un trabajador manual, colocando ladrillos y cargando cemento, viviendo en un edificio viejo en una zona industrial. ¿Cómo iba una directora ejecutiva, cuya cara aparecía en revistas de negocios, a visitar un lugar donde mi Mercedes podía ser robado? Qué arrogante y estúpida había sido. La culpa pesaba en mi pecho más que el frío que me helaba los huesos. El autobús se detuvo al borde de una calle oscura, llena de baches. Bajé y comencé a arrastrar mi maleta. Las ruedas rechinaban contra el pavimento roto. La calle era estrecha, iluminada solo por unas pocas luces parpadeantes. El aire olía a asfalto mojado, desagües saturados y humo. Tenía que caminar con cuidado para evitar los charcos profundos. Cada paso se sentía como levantar plomo. ¿Seguiría viviendo allí? ¿Abriría su puerta a una nieta que solo traía problemas y deudas? Al final de la cuadra había un viejo edificio de apartamentos en un sótano adaptado. El techo estaba hundido y la pintura descascarada.
En el pequeño escalón de cemento había una silla de madera vieja y un par de botas de seguridad cubiertas de cemento seco. Una única bombilla amarilla iluminaba la entrada. Era ahí. La casa de mi abuelo. Me quedé de pie frente a la frágil puerta de madera durante un largo rato. Levanté la mano para golpear la puerta, pero dudé. Mi corazón latía con fuerza. Tenía miedo de que él también me echara, como lo habían hecho Elena y Margarita. Si él me rechazaba, de verdad no me quedaba nadie. Realmente terminaría durmiendo debajo de un puente. De repente, escuché el sonido de unos pasos arrastrándose detrás de mí. Me giré. Bajo la tenue luz de la calle, caminando con dificultad, venía un anciano encorvado. Llevaba una camisa de franela desgastada, pantalones de trabajo de mezclilla manchados y una gorra vieja. Cargaba una pesada bolsa de herramientas de lona sobre el hombro. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas que contaban toda una vida de trabajo duro, y su cabello era completamente blanco. Polvo de cemento cubría sus antebrazos, oscurecidos por años bajo el sol. Era mi abuelo. Acababa de regresar de un turno nocturno. Se detuvo al verme frente a su puerta. Entrecerró los ojos, intentando distinguir quién podría estar allí en una noche tan fría. Cuando finalmente reconoció mi rostro, se quedó inmóvil. La pesada bolsa de herramientas se deslizó de su hombro y cayó al suelo con un sonido metálico. Mi niña. Su voz temblaba, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Al escuchar su voz, tan cálida y llena de cariño, todo en mí se derrumbó. Todo el dolor, el rechazo y la traición que había acumulado ese día explotaron de golpe. Corrí hacia él y me lancé a sus brazos frágiles, abrazándolo con todas mis fuerzas. Lloré sin control, hundiendo mi rostro en su pecho, que olía a sudor, madera y cemento. No era un mal olor. Era el olor de la seguridad. Una sensación que no había tenido en 5 años. Abuelo, lo siento mucho, balbuceé entre sollozos. Me declaré en bancarrota. Roberto se divorció de mí y me echó. Elena me cerró la puerta. Margarita me rechazó. No tengo dinero, no tengo casa, no me queda nadie, por favor, ayúdame. Él no hizo 1000 preguntas. No preguntó por mi auto de lujo. No preguntó por qué mi esposo había sido tan cruel. Y, sobre todo, no preguntó por qué solo lo había buscado cuando lo había perdido todo. Sus manos ásperas, endurecidas por décadas colocando ladrillos, acariciaron suavemente mi espalda temblorosa. Su abrazo era tan cálido. Como si estuviera abrazando a una niña que se había caído de la bicicleta, no a una mujer adulta con la vida destruida. Tranquila, cariño. Ya no tienes que llorar. Estás en casa, susurró con dulzura. Vamos adentro. Hace mucho frío. Te vas a enfermar. Levantó su bolsa de herramientas con una mano y con la otra me rodeó los hombros. Abrió la vieja puerta de madera y entramos. El apartamento era diminuto. Probablemente del tamaño del baño principal de mi antigua mansión. Era un solo ambiente, con la zona de estar separada de una pequeña cama por un biombo de plástico barato. Las paredes estaban húmedas y en una esquina había baldes recogiendo gotas de una tubería que goteaba. No había televisor moderno, ni sofá cómodo, y mucho menos calefacción central. Pero, de alguna manera, ese lugar pequeño y desgastado se sentía mucho más cálido y acogedor que la mansión en la que había vivido. Mi abuelo me hizo sentar en un colchón delgado sobre una alfombra barata. Corrió hacia su armario, sacó una manta marrón gastada y la envolvió alrededor de mis hombros temblorosos. Espera aquí. Estás empapada. El abuelo va a prepararte algo caliente para el estómago, dijo con una sonrisa suave, como si mi llegada fuera una bendición y no una carga. Solo pude asentir débilmente, apretando la manta. Lo vi caminar hacia la pequeña cocina del fondo. Encendió una vieja hornalla eléctrica. Desde donde estaba, lo vi llenar una olla abollada con agua. Tomó un pedazo de pan duro del mostrador y luego abrió una lata económica de sopa de pollo con fideos. Calentó la sopa, la sirvió en 2 cuencos agrietados y colocó el pan en un plato pequeño. No había carne de lujo ni mariscos caros. Solo sopa enlatada y pan viejo. Trajo los cuencos, los puso en el suelo y se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas. Empujó hacia mí el cuenco con un poco más de sopa. El vapor subía lentamente,
llevando un aroma simple que esa noche olía como la mejor comida del mundo. Come mientras está caliente, cariño. Con el estómago vacío, la tristeza pesa el doble, dijo suavemente. Tomé la cuchara y probé la sopa. El caldo caliente bajó por mi garganta y me calentó el cuerpo. Las lágrimas volvieron a caer. No de tristeza, sino de emoción. Este hombre vivía en la pobreza, rompiéndose la espalda en sus últimos años solo para poder comprar lo básico. Y aún así, cuando aparecí sin nada, trayendo solo problemas, me dio todo lo que tenía sin pensarlo. Abuelo, ¿no estás enojado conmigo? Pregunté entre bocados, sin atreverme a mirarlo. Me olvidé de ti durante años. Estaba obsesionada con mi dinero, y ahora que lo perdí todo, vengo a molestarte. Él dejó de comer. Bajó la cuchara y me miró con unos ojos tranquilos. No había enojo. No había decepción. Sonrió, mostrando sus dientes gastados. Su mano áspera se extendió y acarició mi cabeza con ternura. ¿Por qué iba a estar enojado? El dinero y la riqueza son cosas prestadas. Van y vienen como el viento. A veces, cuando uno está en la cima, pierde el rumbo. Le pasa a cualquiera, dijo con calma. Lo importante es que encontraste el camino de regreso a casa. Este lugar puede ser pequeño, puede gotear cuando llueve y no puedo darte lujos. Pero escúchame bien. Mientras estas manos puedan levantar un ladrillo y mezclar cemento, nunca te faltará comida, mi niña. El abuelo siempre te va a cuidar. Al escuchar esas palabras, me derrumbé otra vez. Lloré con fuerza, liberando todo el peso que llevaba en el pecho desde esa tarde. Roberto me abandonó por dinero. Elena me rechazó por su imagen. Margarita me echó porque ya no pertenecía a su nivel social. Las personas con mansiones y cuentas millonarias cerraron sus corazones. Pero este anciano, pobre, abrió su puerta y compartió conmigo lo poco que tenía. Esa noche, sobre ese colchón delgado, escuchando la lluvia golpear la ventana, me quedé dormida por puro agotamiento. En mi interior, hice una promesa. Si lograba salir de ese momento oscuro, le devolvería a mi abuelo todo lo que había hecho por mí y demostraría a todos los que me abandonaron que no estaba acabada. A la mañana siguiente, no me despertó la luz del sol. Me despertó un dolor insoportable en todo el cuerpo. Sentía la cabeza como si tuviera una piedra encima. Las articulaciones me dolían con el más mínimo movimiento. La garganta me ardía como fuego. Intenté abrir los ojos, pero los párpados estaban pesados y calientes. Haber estado bajo la lluvia helada, sumado al trauma emocional por la traición de Roberto, había hecho colapsar mi sistema inmunológico. Mi cuerpo, acostumbrado a la comodidad, no soportó el frío y la humedad del sótano. Tenía fiebre muy alta. A lo lejos, escuchaba la lluvia caer sin parar. El clima no había mejorado. A mi lado, mi abuelo estaba de rodillas. Se veía desesperado. Con un paño húmedo, lo colocaba una y otra vez sobre mi frente ardiente. Sus manos temblaban. «Aguanta, cariño, estás ardiendo», susurró, con la voz cargada de preocupación. Quise responderle, decirle que estaba bien, pero no pude. Solo emití un leve gemido, atrapada entre la conciencia y el dolor. En medio de mi delirio, escuché un ruido metálico. La calefacción se apagó por completo. El calor se había ido. Era un recordatorio brutal de lo que significa la pobreza. No solo se sufre hambre, también se pierden cosas invisibles. La electricidad podía cortarse en cualquier momento. También escuché a mi abuelo caminar de un lado a otro. Abrió la alacena, y por el sonido hueco supe que casi no quedaba comida. El mal clima había detenido las obras. No había trabajo. Sin trabajo, no había dinero. Sin dinero, no había comida ni calefacción. Y lo peor de todo, yo estaba gravemente enferma y necesitaba medicamentos que no podíamos pagar. La culpa volvió a aplastarme el pecho. Solo había venido aquí para complicarle aún más la vida. Señor, por favor, no te lleves a mi nieta. No tengo nada más en este mundo que ella. Lo escuché rezar con una voz ronca, desgarradora, desde un rincón de la habitación. Forcé mis ojos a abrirse un poco. Aunque veía borroso, lo distinguí sentado en el borde de la cama. Sacó una pequeña bolsita de terciopelo desgastada que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa.
De su interior sacó algo que brilló débilmente bajo la luz. Era un anillo antiguo de plata. Lo reconocí al instante. Era la alianza de mi abuela, el único objeto valioso y el último recuerdo del amor de su vida. Lo había conservado durante décadas. Nunca se separaba de él. Lo sostuvo largo rato. Sus dedos arrugados acariciaban el anillo con una delicadeza infinita, como si estuviera tocando el rostro de su esposa. Vi una lágrima caer sobre el metal. Lo llevó a sus labios y lo besó con amor profundo y tristeza. «Lo siento, mi amor», susurró apenas audible. «Nuestra nieta está muy enferma. Tengo que salvarla. Sé que lo entiendes. Este anillo es solo un objeto, pero su vida vale más que cualquier cosa en este mundo». Después de esa despedida, guardó el anillo en el bolsillo, tomó un paraguas viejo, se puso una chaqueta fina y salió a la tormenta helada. La puerta se cerró suavemente, dejándome sola en una habitación que se volvía cada vez más fría y silenciosa. Intenté llamarlo, detenerlo, impedir que vendiera lo más valioso de su vida por una nieta que lo había ignorado durante años. Pero mi cuerpo no respondía. Caí de nuevo en la inconsciencia, atrapada por la fiebre. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté al sentir una mano fría acariciando mi mejilla. El olor a ungüento mentolado y sopa caliente llenaba el aire. Abrí los ojos con esfuerzo. Las luces estaban encendidas y la calefacción volvía a funcionar. A mi lado, mi abuelo estaba completamente empapado por la lluvia. Temblaba, pero no le importaba. En sus manos tenía medicamentos, antibióticos y un cuenco humeante de sopa. «Gracias a Dios despertaste, cariño». Su rostro pálido se iluminó con alivio. «El abuelo te consiguió medicinas en la farmacia de la esquina. El farmacéutico dijo que esto es lo mejor para la fiebre y la infección. También te traje tu sopa favorita del restaurante. Tienes que comer algo antes de tomar las pastillas». Miré los medicamentos, la sopa, la calefacción funcionando. Luego miré sus manos. Y su bolsillo. La bolsita de terciopelo ya no estaba. La verdad me golpeó con fuerza. Ese hombre, mojado, temblando, había salido bajo la tormenta y había vendido el último recuerdo de su esposa, solo para que yo viviera. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me incorporé y lo abracé con fuerza, llorando desesperadamente. El dolor que sentí cuando Roberto me dejó no era nada comparado con esto. «¿Por qué lo hiciste, abuelo?», grité entre sollozos. «¿Por qué vendiste el anillo de la abuela? Era lo único que tenías. Yo solo soy una carga, no merezco esto. Deberías haberme dejado enferma». Se quedó en silencio un momento. Dejó el cuenco a un lado y me abrazó con firmeza. Acarició mi espalda con suavidad. «No vuelvas a decir eso nunca más», dijo con firmeza, pero lleno de amor. «No eres una carga. Eres mi sangre. Eres mi vida». Hizo una pausa y continuó. «Las cosas se pueden comprar. Los anillos se pueden reemplazar. Pero si te pierdo a ti, nunca me lo perdonaría. El pasado ya pasó. Lo único importante ahora es que te recuperes. Te lo prometo, mientras sigas respirando, nadie volverá a hacerte daño». Sus palabras se hundieron en lo más profundo de mi alma. En ese sótano deteriorado, rodeada de pobreza, encontré la riqueza más pura. El amor verdadero. Algo que jamás pude comprar cuando era empresaria. Algo que mi esposo nunca me dio. Algo que ni Elena ni Margarita podrían entender. Mientras tomaba la sopa y los medicamentos comprados con ese sacrificio, hice una promesa. Una promesa que cumpliría toda mi vida. No dejaría que el sacrificio de mi abuelo fuera en vano. No permitiría que siguiera rompiéndose la espalda trabajando en sus últimos años. Iba a salir de esto. Iba a levantarme desde la bancarrota. No solo por mí, sino por él. Le daría la vida que merecía. Y demostraría a todos los que me despreciaron que no estaba acabada. Esto no era el final. Era el comienzo. Días pasaron lentamente en ese pequeño apartamento. Gracias a los medicamentos y al cuidado de mi abuelo, la fiebre finalmente bajó al cuarto día. Mi cuerpo comenzó a recuperar fuerzas poco a poco, aunque todavía me mareaba al levantarme. Esa mañana, el clima finalmente mejoró. El sol brillaba y secaba los charcos en la calle. Mi abuelo se había ido temprano a trabajar,
intentando recuperar el dinero perdido durante la tormenta. Me quedé sola. Sentada en el colchón, miré a mi alrededor. El lugar era pequeño, unos pocos metros apenas. Las paredes estaban sucias, había telarañas en las esquinas y polvo por todas partes. La culpa volvió a aparecer. Él había dado todo por mí. Yo no podía quedarme sin hacer nada. Me levanté. Tomé una escoba vieja, un balde con agua jabonosa y un trapeador. Iba a limpiar todo. Barrí el suelo, limpié la mesa, lavé los platos. El sudor corría por mi frente, pero no me importaba. El trabajo físico me ayudaba a olvidar, aunque fuera un poco, todo el dolor. Cuando terminé, fui hacia el rincón donde mi abuelo guardaba sus cosas. Había una cómoda grande de madera antigua. Parecía no haberse movido en años. Quise limpiar detrás. Apoyé el hombro y empujé. No se movió. Respiré hondo y empujé con todas mis fuerzas. Finalmente, se deslizó con un chirrido. El polvo se levantó en el aire. Mientras barría, noté algo extraño. El suelo no era uniforme. Había una especie de tapa cuadrada, cubierta por madera. Me agaché. Con cuidado, la levanté. Debajo había un hueco. Y dentro, una caja metálica oxidada. La saqué con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. La llevé hacia la ventana. ¿Quién la había escondido? Abrí la tapa. Dentro había una fotografía antigua. Una mujer hermosa sonriendo, con una niña pequeña en un vestido rojo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Era mi madre. Y la niña, era yo. Debajo de la foto había un sobre grueso y un papel doblado. Tomé el papel con cuidado. Y lo abrí lentamente. La letra era inconfundible. Era la caligrafía elegante y ordenada de mi madre. Contuve la respiración mientras empezaba a leer las palabras que había escrito décadas atrás. Para mi querida hija, la luz de mi vida. Si estás leyendo esto, probablemente ya no esté en este mundo para abrazarte. Escribo esto porque sé que mi enfermedad es terminal. Sé que tu padre es un buen hombre, pero es fácilmente influenciable. Tengo un fuerte presentimiento de que, cuando yo me haya ido, otra mujer entrará en su vida, y no te amará como mereces. Me detuve un momento, limpiando las lágrimas de mis mejillas. Su intuición había sido aterradoramente precisa. La mujer que llegó a la vida de mi padre fue ambiciosa, y terminó echándome de mi propia casa. Respiré hondo y seguí leyendo. Antes de casarme con tu padre, tu abuelo me dio un terreno que había heredado de tu abuela. Vendí ese terreno y coloqué todo el dinero en un fondo de inversión de alto rendimiento y en una gran póliza de seguro de vida a tu nombre. Ese dinero ha ido creciendo con los años. Nunca le dije nada a tu padre ni a nadie, porque quería asegurarme de que este dinero estuviera protegido de manos codiciosas. Le confié esta caja secreta a tu abuelo, con instrucciones muy claras. Debía esconderla y solo entregártela si alguna vez estuvieras en una situación desesperada o si tu sustento estuviera en peligro. Dentro del sobre, debajo de esta carta, encontrarás todos los documentos legales y bancarios que prueban que eres la única beneficiaria. Usa este dinero para sobrevivir, hija mía. Levántate, conviértete en una mujer fuerte y nunca permitas que nadie pisotee tu dignidad. Siempre te amaré, en esta vida y en la siguiente. Cuando terminé de leer, me derrumbé. Apreté la carta contra mi pecho. Todo ese tiempo, mi madre nunca se había ido realmente. Había previsto la crueldad de Elena, y había construido una red de seguridad para salvarme si caía. Dejé la carta y abrí el sobre grueso. Dentro había libretas bancarias antiguas, certificados de inversión y pólizas con sellos oficiales. Mis ojos se abrieron de par en par al ver el saldo final. No eran miles, ni cientos de miles. Después de décadas de crecimiento, el total superaba los 15 millones de dólares. Era mucho más de lo que había perdido. Mis piernas cedieron. Caí al suelo, mirando los números sin poder creerlo. Era un milagro. Ese dinero no solo podía pagar todas las deudas. Podía darme una nueva vida. Y, lo más importante, podía darle a mi abuelo la vida que merecía. Esa tarde, cuando mi abuelo volvió del trabajo, agotado, corrí a abrazarlo. Lloré, pero esta vez de felicidad. Le mostré la caja. Se sorprendió, y luego sonrió.
Me contó que mi madre le había entregado esa caja muchos años atrás, pidiéndole que la escondiera y que jamás la abriera. Y él cumplió. Nunca supo que dentro había millones. Ni siquiera cuando vendió el anillo de mi abuela pensó en abrirla. Para él, una promesa valía más que cualquier dinero. Esa noche lloramos juntos. Pero no de tristeza. Eran lágrimas de renacer. 2 días después, supe que tenía que moverme. Roberto no era alguien que dejara las cosas así. Pedí ropa prestada a una vecina del abuelo, una camisa blanca y pantalón negro. No era elegante, pero era suficiente. Me arreglé como pude y tomé el tren hacia el centro. Mi destino era la oficina de Arturo Hugues, abogado especializado en herencias y viejo amigo de mi madre. Su oficina estaba en un edificio moderno y lujoso. Cuando mostré los documentos, me hicieron pasar de inmediato. El señor Hugues, un hombre distinguido de cabello canoso, me recibió con una sonrisa cálida. Dijo que había estado esperando este momento durante años. Después de verificar todo, me llevó personalmente al banco. El proceso fue rápido. Los fondos quedaron oficialmente bajo mi control. Pero el destino tenía otros planes. Al salir del banco, me encontré con Roberto. Se quedó congelado al verme. Sus ojos pasaron de mi ropa sencilla al abogado a mi lado. No dije nada. Pasé junto a él sin mirarlo. Pero sabía que no se quedaría tranquilo. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, el barrio del abuelo se llenó de autos de lujo. Los vecinos miraban sorprendidos. 2 camionetas negras avanzaban con dificultad por la calle estrecha. Yo estaba colgando ropa cuando los vi. Y mi sangre hirvió. De uno de los vehículos bajó Roberto, con una sonrisa falsa. Del otro, Margarita y Elena. Los 3 caminaban hacia mí. Sabía exactamente por qué estaban ahí. Habían olido el dinero. Como buitres. Cariño, dijo Roberto, abriendo los brazos. Di un paso atrás. Ni se te ocurra tocarme, dije con frialdad. Estamos divorciados. Su sonrisa se tensó, pero intentó disimular. Fue un error, estaba nervioso, no quise hacerlo. Aún no firmé nada, sigue siendo mi esposa. Oh, querida, intervino Margarita, fingiendo preocupación. Perdóname, no estaba bien esa noche. Intentó tocarme. Le aparté la mano. Mi casa siempre está abierta para ti. Antes de que pudiera responder, Elena se sumó con voz dulce. Hija, perdóname, solo estaba avergonzada frente a mis amigas. Ya sabes cómo son los chismes, continuó Elena con tono falso. Pero después de que te fuiste, no pude dormir de la preocupación. Este lugar no es para una mujer brillante como tú. Vuelve a la casa de tu padre. Ya preparé tu antigua habitación. Miré a los 3 frente a mí. Su actuación era repugnante. Si hubiera sido la misma mujer débil de días atrás, tal vez habría caído. Pero esa mujer murió bajo la lluvia. Y la que estaba ahora de pie, no iba a ser engañada otra vez. ¡Basta! Grité, y mi voz rebotó contra las paredes de ladrillo, haciendo volar a unas palomas y silenciando el ambiente al instante. ¿Creen que soy idiota? ¿De verdad creen que no sé por qué están aquí? Di un paso adelante, con la mirada encendida. No vinieron porque se arrepienten. Vinieron porque descubrieron el fondo que me dejó mi madre. Vinieron a robarme otra vez. Los rostros de Roberto, Margarita y Elena se tensaron. Sus máscaras dulces se rompieron. Roberto suspiró largo, y volvió a mostrar la misma mirada fría y cruel de aquella noche. Bien, si quieres jugar duro, juguemos duro, dijo, bajando el tono de su voz a uno peligroso. Dio un paso hacia mí, intentando intimidarme. Escúchame bien. Ese dinero puede estar a tu nombre, pero estás mentalmente inestable. La bancarrota, el estrés y nuestra separación te provocaron un colapso. Has perdido la cordura. Sonrió con arrogancia. Puedo contratar a los mejores psiquiatras para que declaren que no eres capaz de administrar 15 millones de dólares. Y como tu familia directa, un juez nos dará la tutela a mí y a tu madrastra. Hizo una pausa. Tienes 2 opciones. Nos entregas el control del dinero, o te destruimos en los tribunales y terminas en un psiquiátrico. Mi sangre hirvió. Ese hombre era despreciable. Detrás de él,
Margarita y Elena asentían con sonrisas cínicas. Querían robarme, incluso mi cordura. Pero se equivocaban si pensaban que eso me iba a quebrar. Lo miré directo a los ojos, y sonreí con desprecio. Haz lo que quieras. Contrata a todos los médicos que quieras. Lleva a los mejores abogados. Nos vemos en la corte. Señalé la calle. Ahora lárguense de la casa de mi abuelo, o lo saco a manguerazos. Me di la vuelta, entré y cerré la puerta de golpe. Igual que ellos lo habían hecho conmigo. La guerra había comenzado. Y esta vez, yo iba a ganar. Después de ese enfrentamiento, no perdí ni un segundo. Sabía que Roberto no estaba bromeando. Llamé de inmediato al señor Hughes y le conté todo. Él escuchó con calma, como alguien que ya ha visto todo. Luego me dio instrucciones claras. Debía ir ese mismo día al hospital y hacerme una evaluación psiquiátrica con un especialista de confianza. Así lo hice. Pasé horas en evaluaciones, entrevistas, preguntas. Conté todo. La traición, la caída, el dolor. Sin ocultar nada. Al final, el médico sonrió y emitió un informe oficial. El resultado era claro. Mi salud mental era perfecta. Estaba completamente consciente y capacitada. Ese documento destruía cualquier intento de quitarme el control de mi dinero. Con eso en mano, el señor Hughes citó a Roberto, Margarita y Elena a una reunión 3 días después. Llegó el día. Estaba sentada en una sala elegante, frente a una gran mesa de madera. A mi lado, mi abuelo. Su mano apretaba la mía, dándome fuerza. Yo ya no era la mujer que lloraba bajo la lluvia. Ahora tenía el control. Las puertas se abrieron. Roberto entró con seguridad. Detrás, Margarita y Elena. También venían con un abogado. Se sentaron frente a nosotros. Roberto miró a mi abuelo con desprecio. El señor Hughes entró y tomó su lugar. Buenos días. Comencemos, dijo con autoridad. Pero el abogado de Roberto interrumpió de inmediato. Voy a ir al grano. Mi cliente considera que ella no está en condiciones de manejar ese dinero. Lanzó una mirada despectiva hacia mi abuelo. Roberto sonrió con arrogancia. Exacto. No puedo permitir que mi esposa maneje esa suma en su estado. Podría perderlo todo, o ser manipulada por personas sin recursos. Luego deslizó un documento. Aquí hay un acuerdo de tutela. Debe firmarlo y ceder el control. Margarita intervino con voz dulce. Es por tu bien, querida. Yo permanecí en silencio. A mi lado, mi abuelo estaba tenso. Apreté su mano para calmarlo. Era mi momento. El señor Hughes no se sorprendió. Sacó un documento, y lo deslizó sobre la mesa. Antes de seguir, lean esto, dijo con una leve sonrisa. El abogado lo tomó. Y en segundos, su rostro cambió. Roberto se inclinó, tomó el papel. Y palideció. Esto, es imposible, murmuró. Es un informe médico oficial, dijo el señor Hughes con firmeza. Mi clienta está en perfecto estado mental. Sus amenazas no tienen base legal. Silencio total. Elena y Margarita se miraron confundidas. El abogado bajó la mirada. Y yo. Me incliné hacia adelante. Miré a Roberto a los ojos. Ahora me toca a mí, dije con calma. Saqué otro documento. Esta es mi declaración de distribución de activos. Como estoy completamente en mis cabales, puedo hacer lo que quiera con mi dinero, y ustedes van a ser testigos, dije con firmeza, asegurándome de que cada palabra les quedara grabada. Respiré hondo. Primero, una parte de este dinero será destinada a comprar una casa hermosa y cómoda, a mi nombre y al de mi abuelo. En esa casa, él no volverá a cargar un ladrillo ni a pasar frío bajo la lluvia. Hice una pausa. Segundo, otra parte será el capital para reconstruir mi empresa desde cero, y será más grande que nunca. Clavé mis ojos en Roberto. Y para ti, mi querido esposo. ¿Recuerdas cuando me pusiste los papeles de divorcio en la cara y me echaste bajo la tormenta? Dijiste que yo era una mujer arruinada, que no te hundirías conmigo. Te quedaste con mis autos y mis joyas. Mi voz se volvió aún más fría. De esos 15 millones, tú no recibirás absolutamente nada. Ni un solo centavo.
Giré la mirada hacia Margarita, cuyo rostro estaba rojo de vergüenza. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuando me tiraste un billete de $50 y me dijiste que durmiera en una estación? Usé ese dinero para llegar hasta mi abuelo. Gracias por tu generosidad. Pero desde hoy, no verás ni un peso mío. Luego miré a Elena. ¿Y tú? La mujer que vive en la casa de mi padre. La que me cerró la puerta por miedo a quedar mal frente a sus amigas. Disfruta tu vida de apariencias, porque mi dinero nunca va a sostener tu mentira. Golpeé el documento contra la mesa. El sonido seco los hizo sobresaltarse. Vinieron a robarme, llamándome loca. Se equivocaron. Los únicos locos aquí son ustedes, que cambiaron un diamante por una piedra. Señalé la puerta. Perdieron. Lárguense de mi vida. Roberto se levantó de golpe, tirando la silla. Su rostro estaba rojo, las venas marcadas. Parecía que iba a atacarme. Pero el señor Hughes presionó un botón. 2 guardias entraron de inmediato. Acompáñenlos fuera, ordenó. Y así, humillados, fueron escoltados fuera. La puerta se cerró. Me recosté en la silla. Y por primera vez, respiré en paz. Mi abuelo me apretó la mano, con lágrimas en los ojos. Ese día no solo gané una batalla. Recuperé mi vida. El tiempo pasó. En menos de un año, todo cambió. Cumplí mi promesa. Compré una casa hermosa en un barrio tranquilo. No era una mansión fría. Era un hogar. Con un gran jardín. Ese jardín se convirtió en el lugar favorito de mi abuelo. Le prohibí volver a trabajar en construcción. Ahora cultivaba tomates, flores. Y sonreía. Volvió a vivir. Y esa sonrisa valía más que cualquier cifra. Con el resto del dinero, reconstruí mi empresa. Esta vez, más fuerte. Más inteligente. Sin confiar en nadie más que en mí. Una tarde, mientras tomábamos té, encendí las noticias. Y lo vi. Roberto. Pero ya no era el mismo. Llevaba un uniforme de prisión. Esposado. Destruido. La noticia hablaba de fraude y estafa. Y el nombre que apareció me heló la sangre. Mi antiguo socio. El mismo que me había traicionado. Roberto había invertido en su esquema ilegal. Pensó que ganaría más dinero. Pero lo traicionaron. Y cayó. Lo arrestaron. Perdió todo. Casa, autos, dinero. Ahora enfrentaba años de prisión. No sentí alegría. Solo, entendí. El karma no falla. Margarita también cayó. Sin dinero, fue desalojada. Terminó en un motel barato. Abandonada por todos. Y Elena. Perdió la casa. Las deudas la destruyeron. Todo lo que defendió, desapareció. La vida dio la vuelta. Sin que yo hiciera nada. Semanas después, salí con mi abuelo al mercado. El día era tranquilo. Caminábamos juntos. Cuando lo vi. Un hombre tirado en la vereda. Sucio. Hambriento. Roto. Mi corazón se detuvo. Era Roberto. Ahora era un mendigo. Como él quiso que yo fuera. Mi abuelo me miró. Le sonreí. Caminé hacia un puesto de comida. Compré una hamburguesa, papas y café. Volví hacia él. Levantó la mirada. Y se quedó paralizado al verme. Sus ojos se llenaron de vergüenza. Pensó que iba a humillarlo. Pero no. Me agaché frente a él. Y sin decir una palabra. Le di la comida. Sus manos temblaban. Las lágrimas caían por su rostro sucio. Él comenzó a llorar. Un llanto débil, roto, el de un hombre que lo había perdido todo por su propia ambición. ¿Por qué? Su voz era áspera, casi irreconocible. ¿Por qué me das comida después de todo lo que te hice? Te abandoné cuando no tenías nada, intenté robarte, destruí tu vida, deberías odiarme. Lo miré a los ojos. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Le dediqué una pequeña sonrisa sincera. No era una sonrisa de victoria. Porque me niego a convertirme en alguien como tú, dije con calma, clara, sin odio. No te doy esto porque te ame, ni porque haya olvidado lo que hiciste. Hice una pausa. Te doy esto porque soy un ser humano.
Porque tengo alma, algo que tú no tuviste aquella noche. Me levanté lentamente. Come. No mueras de hambre en la calle, porque tu verdadero castigo recién empieza. No miré atrás. No esperé un gracias. Ni me importó su llanto resonando en la vereda. Caminé de regreso hacia mi abuelo, que me esperaba con una sonrisa llena de orgullo. Tomé su mano áspera. Y nos fuimos. Dejando a Roberto solo. Con un arrepentimiento que lo acompañaría toda su vida. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa con mi abuelo, el cielo se teñía de tonos naranjas intensos. Y entendí algo. La bancarrota, el divorcio. No fueron el final. Fueron el filtro. La vida eliminó a quienes no merecían estar en ella. Perdí un castillo de cristal construido sobre mentiras. Pero gané algo real. Una familia verdadera. Paz. Y un hogar. Con mi abuelo, en el porche de nuestra nueva casa, encontré la felicidad. Las heridas del pasado habían sanado. Y solo quedó una lección. Que llevaría conmigo hasta el final de mi vida.